¿Qué tal? Buenos días a todos. Hoy vamos por la clase 2 del curso de Introducción al Psicoanálisis. La clase de hoy es contenido, manifiesto e ideas latentes del sueño. ¿Vale? ¿Qué tal, Pepe Mendoza? ¿Cómo estás? Señoras, señores. La clase pasada vimos algún ejemplo acerca de olvido, de los olvidos, ¿no? Olvido de nombres propios. Vimos un ejemplo del propio Freud. Ah, mira, nos saludan de Notting Hill. Hola, ¿qué tal? Notting Hill, ¿cómo estáis? Y nos resultó muy provechoso ese ejemplo que vimos porque los actos fallidos nos permitió llegar a dos resultados importantes. Uno, vemos que el contenido del sueño, tal y cual lo recordamos cuando nos despertamos, es importante. Es lo que llamamos el relato del sueño, ¿no? Tal y como lo contamos nosotros o nos cuenta un soñante. Es súper importante el relato del sueño. Pero eso no es lo que nos interesa del sueño, ¿no? Vamos a partir de ahí, del relato, de lo que nos cuenta, pero ese no es el punto de llegada, esa no es la verdad del sueño, ese no es el sentido del sueño, no es la interpretación del sueño. Ese elemento, los elementos del sueño carecen de autenticidad, porque es un sustitutivo, ¿no? Es un sustitutivo de algo que, como vimos, ignora el soñante, ¿no? O cree ignorar. Algo que sabe, pero no sabe que sabe. ¿Vale? Algo que sabe, pero no sabe que sabe. Sueña, tiene el recuerdo del sueño, tiene el relato del sueño, que le parece que no entiende nada, sin embargo tiene una sensación de que, de que es algo familiar, de que algo tiene que ver con él o con ella, que lo ha soñado, ¿no? Pero no entiende nada. Bueno, pues esto sucede con todos los elementos del sueño, o sea, con el sueño en general. Recuerda una escena, recuerda otra escena, aparece no sé quién persona que tiene la cara de otra, o sea, yo sé que era mi tío José, pero sin embargo tenía la cara de mi amigo Manuel y se movía o vestía como Paco, por ejemplo, ¿no? Tiene cierto saber, cierto... Hola. Pero no sabe lo que sabe, lo que sabe. Eso por una parte. Y también estuvimos hablando el otro día de que Freud establece una técnica para poder interpretar esos sueños. Ese recuerdo, ese relato con el que llega el soñante, nos cuenta, ¿no? Pues el psicoanálisis dispone de una técnica, de un método para, a partir de ese relato, poder interpretar el sentido de ese sueño, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Si decíamos el otro día, Freud se proponía demostrar que el sueño es un producto complejo, concatenable a la vida psíquica del sujeto. Es decir, que tiene que ver con algo que le pasa psíquicamente a ese soñante, ¿no? Entonces, la técnica y el método de la interpretación nos va a permitir descubrir o interpretar ese sentido del sueño y cuál es la relación con ese suceder psíquico del soñante. ¿Vale? Porque lo que recuerda del sueño el soñante es algo sustitutivo, ¿vale? Es una apariencia. Son elementos sustitutivos de ese saber que está no sabido por el soñante, ¿no? Está oculto.
Bueno, ahora vamos a hacer un cambio de terminología. En vez de hablar de ignorado, oculto, no sabido, ¿no? Vamos a hablar de inconsciente, de una manera mucho más exacta. Eso que está inaccesible al soñante en ese momento, porque en realidad es inconsciente, porque está inaccesible, no porque no esté, está, pero no podemos acceder a esos contenidos inconscientes. Y el sueño sí que hace con esos, o utilizando como motor esos contenidos inconscientes, va a hacer un trabajo que ya vamos a ver, y da como resultado un producto, pero un producto sustitutivo. Ya lo que recordamos del sueño, los elementos que contamos al despertar, han sustituido de alguna manera a esos otros motivos inconscientes. ¿Vale? Entonces, para contrastar, vamos a decir que todas estas representaciones sustitutivas, que son las que recordamos, vamos a llamarlas conscientes, ¿vale? Para contrastar con esos otros contenidos inaccesibles, a los que no podemos acceder por nosotros mismos, por decir de alguna manera, que son inconscientes. Entonces, esto que pasa con cada elemento del sueño lo podemos extender a todos los elementos del sueño en general. La otra puerta. Eso es. Empuja. Muy bien. Entonces podemos decir que el sueño en general constituye una sustitución deformada de un suceso inconsciente. ¿Vale? Por eso Freud dice, la tesis que mueve toda la interpretación de los sueños, desde el principio él dice, el sueño es como una realización disfrazada. Disfrazada, nos habla de disfraz, de sustitución, de cierta transformación. Una realización disfrazada de ciertos deseos inconscientes. Hola, buenos días. Y el trabajo de la interpretación onírica lo que va a hacer es, partiendo de ese disfraz, de ese resultado disfrazado, hacer todo un trabajo para descubrir, ¿no?, los deseos inconscientes que han producido y han motivado ese sueño. Entonces, tres reglas. De todo esto se derivan tres reglas esenciales a las que nos tenemos que ceñir cuando hagamos ese trabajo de interpretación del sueño. La primera de ellas es que el contenido del sueño, tal como lo recuerda el soñante, no tiene que preocuparnos en absoluto. Es importante, lo tenemos que escuchar y lo anotamos, ¿no? Se anota. Hay que tener en cuenta el sueño contado, ¿vale? Pero no nos tiene que preocupar que sea absurdo, que sea ininteligible, que aparentemente no tenga ni pies ni cabeza, que no tenga que ver con el soñante, que no entendamos nada, que solo recuerde un fragmento chiquitito. O todo lo contrario, que sea un sueño súper elaborado, ¿no?, que parece una película. Pero ¿no dijisteis en la última sesión que lo que contaba el soñante, lo que se acordaba, era la parte más importante de todas? Sí, es texto sagrado, en el sentido de que es el comienzo del trabajo de elaboración, de interpretación. Pero no nos tiene que importar si es absurdo o si no es absurdo, si no entendemos nada, porque es el punto de partida ese. Es decir, el psicoanálisis es una ciencia de efectos. Eso que es el sueño y es el final de todo un proceso de trabajo psíquico, es el resultado final, como vimos el otro día, ¿no?,
para nosotros va a ser el punto de partida. Y a partir de ese resultado final vamos a hacer un trabajo inverso al que ha hecho el sueño. ¿No? ¿Para qué? Para llegar a descubrir el deseo inconsciente que lo produjo. En ese sentido es muy importante, es texto sagrado, el sueño contado, porque a nosotros nos va a servir de punto de partida para hacer nuestro trabajo de interpretación onírica. Pero no nos tiene que importar que no entendamos nada, o que el soñante no entienda nada, o la apariencia del sueño. No nos tiene que importar, lo tenemos que anotar todo, escuchar y anotar, tener en cuenta, ¿vale? Porque ahí no está lo que buscamos. En ese sentido no nos importa, porque ahí no está el deseo inconsciente, ahí no está lo que buscamos. Pero vamos a empezar a trabajar por eso, por ahí, ¿vale? Nuestro trabajo, segunda regla, ¿no? Nuestro trabajo va a consistir en despertar en el soñante asociaciones. A partir de los elementos del sueño que nos ha contado, despertar en él, incitarle, pedirle que asocie libremente, que diga todo lo que le pasa por la cabeza en relación con cada uno de esos elementos del sueño, ¿no? Digamos que vamos a despertar en él representaciones sustitutivas de esos elementos, ¿no? Por ejemplo, de este sueño donde dice: soñé, era mi tío José, pero sin embargo tenía el aspecto de fulanito y se movía como menganito, ¿no? ¿A usted qué se le ocurre con eso, ¿no? Entonces, el soñante le invitamos a que asocie libremente, a que diga todo lo que se le ocurra, ¿no? Eso que va diciendo son representaciones sustitutivas del contenido del sueño. Le pedimos que vaya asociando, ¿vale? Y no pensamos ni reflexionamos acerca de nada de lo que va asociando. Lo escuchamos, lo tenemos en cuenta, lo anotamos, pero no pensamos: ¿pero esto tiene alguna relación? ¿Tiene algún sentido? A ver, ¿cómo va esto? ¿Concluye? ¿Empieza? ¿Termina? ¿Significa algo? No nos interesa. Lo que nos interesa es que asocie libremente, que diga todo lo que le pasa por la cabeza, que abra sentidos, ¿vale? Sin reflexionar, sin buscar si contiene algo exacto o no contiene algo exacto, si contiene algo verdadero o no contiene algo verdadero, no nos importa. ¿Se entiende esto, no? Y tampoco nos tenemos que preocupar si al asociar libremente y decir todo lo que le pasa por la imaginación se aleja totalmente del sueño que nos ha contado. Eso tampoco nos preocupa. Con la asociación libre se puede alejar tranquilamente del sueño que ha contado, pero no nos importa. Tercera regla. Entonces, debemos esperar hasta que eso oculto, eso que está oculto, inaccesible, inconsciente, ¿no? En primera instancia, cuando cuenta el sueño, que el soñante no sabe lo que significa, tenemos que esperar hasta que eso va apareciendo, ¿vale? Porque la cuestión es que está oculto, ¿no? Vimos el otro día el caso de Mónaco, ¿no? De cómo Freud había olvidado la palabra Mónaco y entonces cómo llegó hasta ella. Pues diciendo todo lo que se le ocurría acerca de ese país cuyo nombre había olvidado, ¿no? Empezó a hacer asociación libre, todo lo que le pasaba por la cabeza sobre ese país. Y al final, haciendo un pequeño trabajito de construcción, ¿no? Porque decía: ay, todas las palabras que me han venido a la cabeza empiezan por la sílaba mon, ¿no? O todas tienen la sílaba mon en algún lugar, y al final dio con la palabra Mónaco, ¿eh? Pues así hay que hacer con la interpretación del sueño, ¿no? Dejar que asocie libremente, escuchar y esperar hasta que vayan apareciendo los elementos para poder hacer una interpretación. Entonces, comprenderéis que importa poco también en qué grado de medida recordamos el sueño o el soñante recuerda el sueño.
también importa poco. Porque decíamos, con que recuerde una sola palabra del sueño, con que hable de una sensación que ha tenido durante el sueño, es suficiente para empezar a trabajar o a interpretar el sueño. Es indiferente si el recuerdo que tiene del sueño es muy elaborado, hasta el más mínimo detalle, o si tiene un recuerdo muy vago. Es indiferente también. ¿Por qué? Porque el sueño que recordamos, insisto, no es lo que buscamos. Lo que buscamos es otra cosa que no está ahí en el sueño recordado. Está en otro lugar o hay que producirlo. Y para producir eso que buscamos hace falta todas esas asociaciones libres que va haciendo el soñante. Eso es muy importante, esa es la técnica, que vaya asociando libremente ante nuestra escucha, ¿no? Escucha psicoanalítica. Asociación libre en transferencia es la técnica. El recuerdo siempre va a ser infiel. El recuerdo del sueño, porque es decir, bueno, pero es que a lo mejor no se acuerda de todo, o a lo mejor lo ha deformado cuando lo cuenta, ¿no? Y ha añadido cosas o ha quitado cosas, ¿no? Bueno, siempre va a ser un recuerdo infiel. Siempre ya decimos que el recuerdo del sueño, lo que recordamos, está deformado, está disfrazado, está transformado, ¿no? Incluso en los sueños que parecen meridianamente claros, ¿no? Evidentes, hay una deformación, hay un disfraz. Incluso en esos sueños. No es el deseo inconsciente que se realiza en el sueño, no es eso que parece. Hay que buscar, hay que averiguar, hay que interpretar. ¿Vale? Vamos a hablar desde dos perspectivas, ¿no? Tanto como si vosotros sois los que contáis el sueño, ¿no? O analizados, que ponéis el sueño a disposición del psicoanálisis para interpretarlo, o si nosotros somos los que escuchamos el sueño e interpretamos el sueño de otra persona, ¿no? Cuando comenzamos la labor de interpretación ya empezamos a ver los primeros obstáculos para la interpretación. ¿Por qué? Porque si nosotros somos los que estamos analizando nuestro sueño, ¿no? Con un analista, vamos a empezar a ver que cuando contamos el sueño y nos pide, bueno, pues ahora diga lo que se le va ocurriendo acerca de X elemento del sueño, a nuestra mente acuden muchísimas ideas, ¿no? A veces viene una, pero a veces aparecen muchas. ¿Por dónde ir? ¿Qué es lo que digo en voz alta, no? ¿Qué es lo que digo? Si me vienen varias ideas, ¿por dónde empiezo? Pero no a todas les dejamos que vengan con la misma libertad. Hay algunas, es como que elegimos, nos decantamos por una en vez de por otras. Voy a contar esto. Esto no. Esto lo considero insignificante. Esto me da vergüenza. Esto no lo quiero contar, ¿no? Sobre todo cuando es a otra persona, ¿no? Porque por ahí uno se anima a escribirlo, ¿no? Pero a otro puede tener más reparo. Es decir, empiezan a aparecer obstáculos que tienen que ver con esa selección de las ideas que van viniendo a nuestra cabeza, ¿vale? Ese es un obstáculo para la interpretación, porque precisamente la consigna que te dice el psicoanálisis es: diga usted todo lo que le venga a la cabeza, sin filtrar, ¿no? Sin censurar, dejando que las ideas fluyan. Pero vemos que hay como una crítica interior, ¿no? Una actividad seleccionadora que está en el propio soñante, en el propio aparato psíquico. A veces pensamos
¿no? Con respecto a esas ideas que van acudiendo a nuestra mente, pues es que esto no tiene nada que ver con el sueño, por ejemplo, ¿no? O esto es absurdo, esto es secundario, esto es insignificante. Entonces, resulta que antes de que esas ideas tengan la oportunidad de expresarse, ya las ahogamos, ¿no? Las censuramos. Las eliminamos con nuestras objeciones. Entonces, dos obstáculos que vamos observando. Primero, que nos quedamos muy pegados a los contenidos iniciales del sueño, a lo que recordamos del sueño. Y segundo, pues esa acción seleccionadora de las ideas que van viniendo a nuestra mente. Si, como decíamos, si además quien nos interpreta el sueño es otra persona, pues también puede haber un cierto pudor, cierto reparo en contarle determinadas cosas que uno no se atreve a decir, ¿no? Que resulta desagradable, le resulta desagradable comunicar por X motivos, inconscientes también. ¿Hace calor? ¿Un poquito el aire? Un poquito. Vale. Hemos venido todos deprisa y hemos entrado calientes ya. Es por un partido de fútbol. Bueno. Entonces, estos obstáculos dificultan la labor analítica y hay que hacer todo lo posible para, pues, librarse de ellos, ¿no? De estos obstáculos. Si somos nosotros los que estamos psicoanalizando, o sea, poniendo nuestro sueño bajo el microscopio del psicoanálisis, pues dejarse llevar, decir todo lo que pase por la cabeza, eliminando esas objeciones interiores, ¿no? Diciendo en voz alta todo lo que pase. Sabiendo que eso es material para el análisis, que después de una idea va a venir otra y otra y otra, ¿no? Y si se trata de un sueño ajeno de otra persona que va a interpretar, que quiere poner en análisis su sueño bajo la lupa de la interpretación, pues comunicarle esa regla inviolable de decir todo lo que le pasa por la cabeza en voz alta, y que a medida que se ajuste más al cumplimiento de esa regla, pues más fácil va a ser y más eficaz la interpretación de su sueño. El soñante siempre va a prometer que va a cumplir con esa regla, ¿no? Y se lo va a proponer y lo va a intentar, pero ya sabemos que no va a cumplir 100% con esa regla, ¿no? No hay que enfadarse por eso, ¿no? Sino que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que esas objeciones internas siempre van a estar ahí, incluso en las personas más entrenadas en el psicoanálisis. Siempre va a haber cierta, ¿no?, censura interior. Eso es así. En el aparato psíquico ya contamos con eso. Y un mal consejo sería decirle al soñante, para que se aferre más al cumplimiento de las reglas psicoanalíticas: pues mira, haz un curso de psicoanálisis o léete esto, ¿no? Como para que se tenga más convencimiento con respecto a la técnica. No, da igual. O sea, es que por mucho que vaya a un curso, eso va a estar ahí hasta que vayan reduciéndose las resistencias que tiene, ¿vale? Que es un concepto que ya veremos un poquito más adelante en otra clase, que es eso de las resistencias, ¿no? La labor de interpretación, el trabajo de interpretar un sueño, siempre se va a hacer en contra de esa resistencia, que va a estar siempre ahí también. Es como si fuera también una parte del aparato psíquico, está incluido en el aparato psíquico. No la resistencia, que la resistencia ya es una manifestación en el análisis, pero sí otra cosa, que es la represión.
psíquica, que no es nada ni bueno ni malo, que es algo que forma parte del aparato psíquico. ¿Vale? Entonces la resistencia va a ser esa manifestación de la represión en la situación analítica, en el trabajo del análisis, y siempre va a estar en contra de la interpretación del sueño, siempre va a estar en contra de saber acerca de esos contenidos inconscientes, que si son inconscientes es porque están inaccesibles para nuestra conciencia. ¿Vale? Pero también forman parte de nosotros, esto es muy importante. Me imagino que nos oculta cosas, pero a la vez el tipo de resistencia nos da ideas también, ¿no? Nos da pistas de qué es lo que pasa. Sí, claro, porque esas cosas que están ocultas, inconscientes, siempre pulsan por expresarse. Siempre. O sea, el inconsciente lo único que quiere es expresarse, ¿no? A pesar de estar ahí en un estado, digamos, de inaccesible a él, pero están. Es decir, son tan importantes para nosotros como la conciencia o más. Son parte de nuestra. Pero también nos define por eso, porque son contenidos que están ahí y son inaccesibles para la conciencia. Y la resistencia también está siempre ahí, pues igual que los motivos inconscientes o los deseos de inconscientes pulsan por expresarse, por manifestarse, la represión está quieto. Espera, no puedes, no es la hora, no es el momento, no, que ya tienes 40 años, no puedes comportarte como un niño, no puedes, ¿no? Entonces, todo eso sois vosotros, ¿no? Es el aparato psíquico, está conformado de todo eso. ¿No? Y, claro, la resistencia es en la situación analítica. Ahí vemos, ¿no? Cuando ahí uno se resiste, quiere decir que se le presentan estas cosas en el análisis. No dice eso que le había pasado por la cabeza por considerarlo poco importante. Eso es una manifestación de la resistencia, ¿no? O se le olvida, pero si llevo toda la semana esperando la sesión del análisis para contarle eso, y cuando llego se me ha olvidado. Después salgo y digo, ¡ay, va! Y me vuelvo a acordar, ¿no? Eso es una manifestación de la resistencia en el análisis. Perdona, o se te va olvidando al cabo del día. Claro, el sueño siempre es así, ¿no? Te levantas, lo tienes más o menos claro, ¿ves? Pero a lo largo del día o de la mañana, es que no tiene un tiempo, se lo vas a contar a alguien y dices, pues ya no me acuerdo. Claro, sí, yo estaba súper impactado, me acordaba de todo perfectamente, tenía unas ganas tremendas de contárselo a alguien, pero... Claro. Qué rabia. Ay, qué rabia, porque me lo puso tan fácil, estaba ahí, ¿no? Aunque no entendía nada, pero yo sabía que ahí había un saber, ¿no? Y luego se me va olvidando, pues porque también la resistencia trabaja, ¿no? Vale. Justo esas partes del sueño que se olvidan, o que yo filtro, esas ideas que digo, no, esto es insignificante, esto tiene que ver con otra cosa, esas son siempre las más importantes para llegar a la interpretación del sueño, para saber acerca del contenido inconsciente. Es como que nos dan la pista más importante para resolver el crimen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya les podéis decir, bueno, y todo es la cuestión de la resistencia y todo para interpretar un sueño, una cosa tan nimia, tan insignificante, ¿no? Para eso tanto y tanta oposición que ponemos para la interpretación del sueño. Bueno, pues sí, ¿no? Porque si pensáis que el sueño es algo insignificante, pues podríamos ya caer en el error de abandonar la investigación. Pues sí, es una tontería. ¿Para qué quiero interpretar el sueño, no?
Pues oye, si se resiste, se resiste, es que es una tontería. Pero claro, también podemos pensar que precisamente esa resistencia es porque es algo importante para el sujeto, para el soñante, el sujeto que ha soñado ese sueño, ¿no? Es como cuando un niño tiene algo en la mano y le dices, abre la mano, y no la abre, y cada vez la cierra más, ¿no? Pues puedes pensar que eso que tiene en la mano o bien ha cogido algo que no correspondía a tenerlo, ¿no? Y no lo quiere mostrar, o es algo muy importante para él, ¿no? Pues un poco así hacer sueño, ¿no? La resistencia es un factor cuantitativamente variable, va a variar en cantidad. Es decir, puede ser que al principio, cuando uno va a interpretar el sueño, hay mucha resistencia, no se acuerda de nada, o no se acuerda de determinados fragmentos, no pasa nada, pero después de 2-3 sesiones se va acordando de esa información, la va trayendo. A lo mejor no lo cuenta en relación con el sueño, pero lo cuenta en relación con otra cosa, otro suceso de su vida, de su día, y resulta que va trayendo información importante para resolver el sueño, para interpretar el sueño. ¿Veis? La resistencia va variando a lo largo del trabajo de interpretación, de la labor analítica, ¿no? Y vamos a ir encontrando resistencias de diferente intensidad. En algunos casos, a veces hay sueños que con unas asociaciones, un escaso número de asociaciones libres, es decir, de decir en voz alta una serie de ideas, se llega a la interpretación del sueño fácilmente, ¿no? Pero hay otros casos donde se requieren muchísima más cantidad de asociaciones libres, incluso días o meses de análisis, hasta años. Hay sueños que lleva años poder interpretarlos porque requiere mucha asociación libre, ¿no? Pues esa cantidad de asociaciones libres necesarias para llegar desde el contenido manifiesto, o sea, desde el sueño contado hasta la interpretación del sueño, también se pueden entender como intensidad de la resistencia que había para poder interpretar ese sueño. ¿Vale? Es decir, si se necesitan pocas asociaciones es que había poca resistencia o había menos intensidad en la resistencia, y si se necesitan muchas asociaciones para llegar a interpretar el sueño es que había mucha intensidad en la resistencia. ¿Vale? ¿Qué significa que haya más o menos intensidad? ¿Tiene que ver con que la persona esté como mejor o peor? Hombre, tiene que ver con el grado de represión, el grado de contacto con sus propios contenidos inconscientes, de querer saber o no saber de sus propios deseos inconscientes, ¿no? Quiero decir, una persona que llega a psicoanalizarse, que llega al análisis, tiene un deseo de saber acerca de sus contenidos inconscientes, ¿no? Porque ese sueño se repetirá varias veces. Se repetirá. Porque es el mismo, porque es que si no, ¿qué interés tiene? Claro. El sueño se puede repetir varias veces. Cuando no se interpreta, claro, a veces esos sueños que se repiten a lo largo de la vida, ¿no? Que uno dice, lo he soñado muchas veces. Tienes que ir a psicoanalista que te lo... Porque si no, yo que ahora, por lo que estoy oyéndote, pues digo, porque soñamos todas las noches o si te echas una siestecita también. Claro. Pero claro, cuando ya hay un problema es cuando ya se repite. Claro. Y te frustra o te angustia, entonces... Claro, cuando se repite es que el sueño está buscando ser interpretado. O sea, pide interpretación, pide que se manifiesta, muy bien, se manifiesta de esa manera. El deseo inconsciente se manifiesta en forma de sueño, ¿no? Porque si no, no te vas a analizar cada sueñecillo que tengas, no sé. Claro, claro. Pero Y además, yo creo que tienes sueño, perdón, que sabes que ese sueño tiene algo importante. claro. Yo creo que sí. Es que yo pienso que cuando un sueño se manifiesta una y otra vez, hay un porqué. Muchas veces tampoco tiene que ser muy frustrante, pero tiene una base.
Sí, seguro. Sí. Entonces, pero claro, si no llegas a tú misma, no, bueno, que por regla general no se llega. No, claro, Claro, hay que interpretarlo. pero te angustia ese sueño. Ujú. Claro, tiene ahí su núcleo. ¿No? Claro. Y ves, ahí justo además te angustia. Quiere decir que también hay cierta angustia en el soñante, ¿no? Que el sueño da como busca interpretación, busca solución, pero no tanto para el sueño, sino para esa angustia que hay en el soñante. Es como la manifestación, ¿no? En el sueño. Claro, que otras formas de manifestarse de lo inconsciente son los síntomas, ya más patológicos, ¿no? Porque el sueño, al fin y al cabo, pues es una manera muy civilizada de que se manifiesten los deseos inconscientes, y quiero decir, una manera normal, porque soñamos todos, ¿no? Mientras que ya un síntoma pues ya puede generar más perjuicios, pero viene a ser lo mismo, viene a ser una manera en que se expresa, que puede expresarse esos contenidos inconscientes, la manera que encuentra mejor para poder expresarse, ¿no? Entonces, decíamos que es cuantitativamente variable la resistencia. Que todas esas asociaciones que son necesarias para llegar a la interpretación, o las objeciones que uno se pone para decir en voz alta las ideas, tienen que ver con la intensidad de la resistencia en el análisis, ¿no? Bueno. Y que cuando hay mucha resistencia, el contenido, el sueño contado puede estar muy alejado del deseo inconsciente que lo ha motivado, al que queremos llegar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo práctico. Bueno, aquí Freud se pregunta, a ver, ¿qué ejemplo trae? ¿Qué ejemplo pongo? ¿Un sueño muy claro? ¿Un sueño que esté muy deformado? ¿Un sueño? Bueno, en todos ellos ha habido deformación, nos insiste, en todos los sueños, aunque estén clarísimos, ha habido deformación. Una cosa importante es que cuando nosotros anotamos el sueño contado, el sueño que recuerda al soñante, va a tener una longitud, aproximadamente un sueño, el recuerdo de un sueño puede ser como máximo una página, una cara de un folio, media cara, un par de párrafos, suele ser la longitud de un sueño normalmente. Pero cuando anotamos todas las ideas que se le van ocurriendo al soñante en relación con el sueño, ahí puede ser una página, otra página, otra página, otra página, hasta un cuaderno, ¿no? En esos sueños que requieren años para ser interpretados, puede ser hasta un cuaderno. Es decir, todo eso estaba de alguna manera como condensado en el sueño, o el sueño era una representación parcial de todo eso que estaba ahí, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar ya entonces de lo que sería manifiesto, contenido manifiesto y contenido latente. Manifiesto es lo que cuenta del sueño, el sueño contado, el sueño recordado, eso sería lo manifiesto. Pero toda esa serie de asociaciones que después nos da el soñante en relación con el sueño y que ocupan muchas páginas, eso es lo latente. Latente, es decir, que le hemos dado oportunidad de que se produzca, pues porque está en una situación de análisis y viene a eso, a hablar sobre eso. Si no está en una situación de análisis, eso no aparece, no se sabe de ello, ¿vale? Pero es manifiesto latente. Bueno, vamos a dar el ejemplo entonces. Son ejemplos sencillitos, son partes del sueño para que nos permitan, bueno, pues ir mostrando las cuestiones de las que estamos hablando. Un sueño más complejo y conlleva muchos más elementos, ¿vale? Pero esta es una señora que cuenta que siendo niña soñó repetidamente que Dios usaba un gorro de papel puntiagudo. ¿Se la sueña la señora? Entonces, el sentido de este sueño aparentemente es absurdo. Que Dios usaba un gorro de papel puntiagudo. Qué absurdo, ¿no? Tontería, uno puede pensar. Pero sin embargo, cuando le invita a asociar libremente a esta soñante,
que diga todo lo que le pasa por la cabeza, ahí ya va a ir tomando sentido el sueño. Ella cuenta que cuando era niña le ponían con frecuencia un gorro para quitarle una fea costumbre que ella tenía, que era de ojear los platos de los hermanos a ver si le ponían más comida que a ella o menos comida que a ella, ¿no? Entonces le ponían un gorrito a la nena, tipo así orejeras, para que no vea los platos de al lado, ¿no? Claro. Y entonces, con esta información histórica que nos da la paciente, nos da la soñante, ya podemos hacer una interpretación, ¿no? Cuando Freud le pregunta qué pensaba ella de su sueño, ella contesta: como por aquel entonces me habían dicho que Dios lo sabía y lo veía todo, mi sueño significaba que yo lo sabía y lo veía todo, como Dios mismo, ¿no? Aunque trataran de impedírmelo. O sea, era Dios, ¿no? El deseo en este elemento del sueño, ese era el deseo que estaba en juego. Ella era como Dios mismo, a pesar de que le ponían el gorrito, porque si Dios en el contenido manifiesto llevaba un gorro puntiagudo, ¿no? Pues ella, a pesar del gorrito, lo veía y lo sabía todo. Esto es muy sencillo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Porque se lo provocaron los padres o quien le pusiera el gorro. Bueno, fue como ella en su sueño trabajó esa cuestión, el deseo que ella tenía, porque ya miraba todo, esa costumbre de mirar los platos, lo sabía, quería saberlo todo, ¿no? El deseo que ella tenía, y luego, por otra parte, el impedimento que le pusieron, el gorrito, ¿no? Con esos elementos, con su deseo y esos materiales del sueño, ella hace ese sueño, que ya es una señora adulta la que lo cuenta, ¿no? Pero habla de cuando ella era niña, habla de eso. Otro sueño. Esta era una paciente muy escéptica con respecto al psicoanálisis, era una paciente de Freud, y entonces ella le lleva a Freud un sueño. Y dice que en el sueño hablaban muy bien varias personas de un libro que acababa de escribir Freud, que era El chiste y su relación con el inconsciente, y que después había otro elemento del sueño, pero no recordaba casi nada del elemento del sueño. Ay, sí, me acuerdo de una palabra, canal. Eso es lo que cuenta el sueño. Entonces Freud le invita a asociar libremente, a decir todo lo que se le ocurra, y ella dice que no se acuerda de nada, ¿no? ¿Veis? Ahí la resistencia era muy alta. No se acordó de nada ese día, no pudo asociar nada. Pero cuando vuelve días después a la consulta de Freud, entonces ahí trae un recuerdo. Recordó que quizá ese elemento del sueño tenía que ver con un chiste que había escuchado, justo un chiste también, ¿no? En el sueño recordad que había gente que hablaba bien del libro El chiste y su relación con el inconsciente. Ella era escéptica con el psicoanálisis, está todo eso en juego en su sueño, ¿no? Y el chiste que trae dice, es el siguiente: en un barco que cubría el servicio entre Dover y Calais, un conocido escritor entabla conversación con un inglés, y en el curso de esa conversación el inglés le dice una frase conocida, ¿no? De lo sublime a lo ridículo no hay sino un paso. Y entonces el escritor le responde, sí, el paso de Calais, ¿no? Que es un juego de palabras para decirle que entre Francia, que es sublime, e Inglaterra, que es ridícula, está el paso de Calais, ¿no? Que justo es un canal, ¿no? El canal de la Mancha. ¿Vale? Bueno. Entonces estaréis pensando, ¿qué relación se puede hallar entre este recuerdo evocado por la soñante y el sueño cuya interpretación buscamos? Pues esa, ¿no? Existe relación, y esos recuerdos que va trayendo la soñante nos permiten llegar a la interpretación. Que ese mismo día no se le ocurriese, ¿no? Y se le ocurriese días después, también da muestra, es una señal del escepticismo que ella tenía hacia el psicoanálisis.
Ese escepticismo da igual, quiero decir, si uno quiere analizarse, aunque sea escéptico, da igual, se va analizando. Todo ese escepticismo se va elaborando, pues como vemos aquí, a través del sueño, a través del propio análisis, ¿no? Otro sueño. Bueno, con el sueño anterior podemos concluir que el elemento del sueño es un fragmento. Lo que recordamos del sueño, el sueño manifiesto, es un fragmento solo, ¿no? ¿De qué? De todo ese sustrato inconsciente al que no podemos acceder, que está inaccesible. Bueno, pues se presenta ese fragmento, que ya iremos a ver después qué reglas utiliza el sueño para presentar un fragmento y no otro. Porque a veces el fragmento que presenta es lo más indiferente del sustrato inconsciente, pero precisamente esa es la labor de disfraz que hace el sueño, ¿no? Pues he soñado y estoy súper impactado porque he soñado con el lunar de una vaca. Es que a partir de ahí vamos a llegar a los contenidos de importancia del sustrato inconsciente, pero ya ha habido toda una labor de disfraz, ¿no? Entonces, el sueño muestra una representación, una serie de contenidos elegidos, no se sabe muy bien por qué, lo vamos a saber cuando hagamos la interpretación, porque tiene una lógica inconsciente, aunque parezca absurdo, está sobredeterminado por una lógica inconsciente. Vamos a ver otro sueño. Un paciente que sueña un sueño bastante largo, ¿no? Pero Freud nos trae un fragmento. Dice, ve a varios miembros de su familia que están sentados alrededor de una mesa que tiene una forma particular. Entonces, ¿a qué le recuerda este sueño? ¿Qué se le ocurre al respecto, ¿no? De esta mesa particular? Bueno, pues el soñante recuerda haber visto una mesa parecida en la casa de una familia conocida. Entonces después se le ocurre que esa familia se caracteriza porque el padre y el hijo no tienen relaciones muy cordiales entre ellos. Y entonces eso le lleva a él, porque confiesa que últimamente tampoco tiene relaciones muy cordiales con su padre. ¿Veis? Entonces, introducir en el sueño ese elemento, el elemento mesa, era para establecer ese paralelismo entre su situación, ¿no? Su vida, y la de esa familia en la que él recordaba haber visto esa mesa. Y el paralelismo es que en ambas familias hay una mala relación entre el padre y el hijo. No hay nada accidental en el sueño, no hay nada casual en el sueño. Todos los elementos del sueño están sobredeterminados, todos. Aparentemente parece accidental, absurdo, casual, pero nada, no hay nada accidental. Entonces, claro, también cuando sigue asociando va a aportar más información, ¿no? Acerca de este sueño y llega también a decir que el apellido de esa familia es en alemán, en castellano significa carpintero, ¿no? Era otro elemento por lo que había incluido la mesa en el sueño. Bueno, entonces llamamos contenido manifiesto del sueño. Esto es muy importante que lo anotéis. El contenido manifiesto es lo que se recuerda del sueño, el relato del sueño, el sueño contado. Ese es el contenido manifiesto, que puede parecer absurdo, que puede parecer todo casual, accidental, que no tiene sentido, ¿vale? Y las ideas latentes son todas las ideas que se le van ocurriendo al soñante en relación con ese sueño que ha contado y que pueden ocupar, si las anotamos, múltiples páginas de un cuaderno. Esas son las ideas latentes. Sueño manifiesto, ideas latentes.
Muy importante esta diferenciación, porque a partir de ahora del curso vamos a manejar estos términos así. Sueño manifiesto, ideas latentes. Las ideas latentes entonces sería eso que está oculto, pero que gracias a la labor analítica van aflorando. Vamos sabiendo de eso que estaba oculto. Existe una relación entre el sueño manifiesto y las ideas latentes. Por ejemplo, en el sueño que acabamos de contar, en el de la señora del gorrito, de Dios, que tenía el gorrito puntiagudo, o el de la mesa, el contenido manifiesto es un pequeño fragmento de las ideas latentes. Ella sueña, Dios tiene un gorrito puntiagudo, y cuando empieza a hablar del sueño vemos que están ella cuando era niña, que le ponían el gorrito para que no mirase a los hermanos, también que le habían dicho que Dios lo veía y lo sabía todo, ¿vale? O sea, el sueño ha sacado un pequeño fragmento de las ideas latentes, de la mesa. Es decir, del gran conjunto psíquico formado por las ideas inconscientes ha surgido una pequeña parte en el sueño. De ese gran conjunto psíquico, ¿no?, de todas las ideas inconscientes en nosotros, surge una pequeña parte, como en la punta de un iceberg, ¿no? Y eso es lo que vemos, eso es lo que recordamos del sueño, eso es lo que contamos del sueño. A veces los sueños no aparecen así, sino que aparecen como una alusión, son una alusión más indirecto a todo ese conjunto psíquico inconsciente. ¿Vale? No están ni siquiera en el inconsciente esos elementos que el sueño utiliza para expresarse, sino que son como una alusión, ¿vale? Un símbolo, una abreviación también puede ser, como si fuese un estilo telegráfico, ¿vale? Un telegrama, o un... ¿cómo se llama? Lo de los egipcios. Un jeroglífico. Entonces, el trabajo de interpretación va a consistir en resolver ese jeroglífico, averiguar el sentido del jeroglífico o del telegrama, ¿no? Desentrañar esa alusión a la que hace referencia. Vamos a ver otros ejemplos. A ver cómo es de hora. Es la hora. Son las 12 ya. Son las 12:05. Bueno, continuamos aquí. Yo es que me voy a tener que ir. Yo me voy a tener que ir. ¿Dónde? Es que tengo una gestión. Ahora, que hacer. no, digo, con el próximo día. Ahora vale, ya. vale, menos mal. Sí, Ahora quería no. volver. Terminamos porque ahora tenemos otro curso. Pero el próximo día vamos a continuar. Vamos a retomar por aquí. ¿Vale? Vamos a seguir por. El próximo día con El próximo martes. igual, ¿no? A las 11. Vale, super. El próximo martes a las 11 nos encontramos y continuamos con los ejemplos de los sueños. ¿Vale? Porque tengo el mismo horario en otra cosa importante y es no más importante sino para mi salud.